Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos esta tarde. La caravana de familiares de migrantes desaparecidos llegó a México procedente de los países centroamericanos. Sus integrantes le piden a las autoridades mexicanas que cesen la guerra contra el narcotráfico, ya que, según ellos, los migrantes son las primeras víctimas de esta lucha. Carlos del Valle, nuestro periodista NTN 24 en Ciudad de México, tiene toda la información. Carlos, como siempre, un placer saludarte. Seguimos exigiendo, no vamos a instalar. Gracias, Carlos, también un gusto saludarte desde la Ciudad de México. Pues así es, la Caravana por la Paz, esta caravana integrada por familiares de migrantes que han desaparecido en territorio mexicano en su búsqueda de llegar a la frontera con los Estados Unidos, nuevamente llegó hasta nuestro país, ahora llegó hasta la capital, a la Ciudad de México. ¿Qué busca esta caravana? Bueno, tradicionalmente, año con año, ellos vienen y le piden a las autoridades mexicanas que los ayuden a buscar a sus seres queridos que han desaparecido en este trayecto que todos sabemos muy bien es de enorme riesgo y que también implica serias violaciones a los derechos de los migrantes en el territorio mexicano. Sin embargo, Carlos, en esta ocasión la Caravana por la Paz varió su posición y ahora habla de algo totalmente distinto, y eso ha alertado a las autoridades mexicanas. ¿Qué pide la Caravana por la Paz en esta ocasión? Pues ni más ni menos que cese la guerra contra el crimen organizado. Ellos son los primeros en pedirle al gobierno mexicano que oficialmente deje de combatir al crimen organizado en territorio mexicano, pues dicen son los primeros agraviados en esta guerra entre el Estado mexicano y los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado. Dicen son los migrantes los que pagan la peor parte. Por eso es que incluso ellos hablan de llegar hasta Nueva York, hasta la sede de Naciones Unidas, para pedirle oficialmente a México que deje de combatir al crimen organizado, porque según sus propias palabras, son más las víctimas que los beneficiados de esta guerra que México ha emprendido con el costo que ya todos sabemos de combatir al crimen organizado. Así es como lo plantearon ellos hoy en la mañana ante los micrófonos de NTN 24. Y en esto nos acompañamos víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos, ahora muchos de ellas y ellos también vulnerabilizados, pueblos y personas que buscamos hacer realidad el cese a la violencia, el cese a esta guerra que no es otra cosa que una guerra contra el pueblo. Pues ahí lo tienes, no solamente piden que cese esta guerra contra el crimen organizado, habla de que en esta batalla contra este crimen, por supuesto, los migrantes y los defensores de derechos humanos son las primeras víctimas. Esto ha puesto, por supuesto, en alerta a las autoridades mexicanas, quienes establecen claramente que es imposible dejar de combatir al crimen organizado y que, si bien es cierto que en el trayecto hacia la frontera con Estados Unidos son los migrantes los que pagan una enorme cuota por esta batalla, por este enfrentamiento entre ambas fuerzas, también es cierto, y dicen en esta Caravana por la Paz, que México está reinterpretando luchas que hubo contra el narcotráfico, como es el caso de Colombia, y aseguran que no es el camino que México debería venir. Sin lugar a dudas, Carlos, un asunto importante, porque es la primera vez que esta caravana ya no habla de buscar a los desaparecidos, no habla de la violación a los derechos humanos de los migrantes, habla directamente de dejar de combatir al crimen organizado, porque esto, dice en otros lugares de América Latina, no ha tenido ningunos resultados tangibles para los derechos humanos. Así lo expresaron hoy. El llamado también al pueblo mexicano es a estar más abiertos a que el modelo colombiano no es un modelo exitoso, no es para replicarlo en los países que tenemos en la región, y como colombiano les digo, siento vergüenza cuando se dice Colombia es prueba superada, es el modelo a seguir, queremos hacer asistencia técnica de nuestros generales retirados, etcétera. No es el camino. El camino, de nuevo, es muchísima más apertura, más diálogo y, por supuesto, la paz. Carlos, este llamado que hace hoy la Caravana por la Paz ha generado ya una respuesta del gobierno mexicano. En un escueto boletín de prensa, el gobierno mexicano ha dicho que entiende la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes y de todos aquellos que tienen territorio nacional, pero que eso no pasa por dejar de combatir al crimen
organizado. Sin lugar a dudas, un nuevo enfrentamiento que habrá en materia de derechos humanos en la agenda del gobierno mexicano. Carlos, la información que tenemos hasta el momento, regresamos contigo al estudio de la tarde. Gracias a Carlos del Valle, nuestro periodista NTN 24 en Ciudad de México, por toda la información.